también esta parábola. Tenía un hombre una higuera plantada en su viña y vino a buscar fruto en ella y no lo halló. Y dijo al viñador: he aquí, hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no lo hallo. Córtala. ¿Para qué inutiliza también la tierra? Él entonces respondiendo le dijo: Señor, déjala todavía este año hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone. Y si diere fruto, bien, y si no, la cortarás después. Que el Señor añada bendición a su palabra. Para entender de dónde procede esta parábola, hay que leer necesariamente el contexto para poder entender la situación, el momento en que el Señor da una parábola como esta. No es igual a las demás, tiene mucha profecía y sobre todo tiene una gran enseñanza. Vamos a leer el contexto, capítulo 13, verso 1 al 5. Permítanme leer, por favor, Lucas capítulo 13, del 1 al 5. En ese mismo tiempo estaba allí algunos de los que estaban cerca de los galileos, cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Respondiendo Jesús les dijo: ¿pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Verso 4. O aquellos 18 sobre los cuales la torre de Siloé y los mató, cayó la torre de Siloé y los mató. ¿Pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Hermano, esta parábola enseña acerca del arrepentimiento que debe haber en el hombre. El arrepentimiento que toda persona debe tener delante de Dios para no ser condenado a la vida eterna. Porque en la vida eterna hay vida con el Señor o vida eterna en condenación. Cuando la vida eterna se la nombra, no solamente es con el Señor, también hay hay muerte eterna. Hay muerte eterna. Así que hay condenación como hay salvación. Mire, en los tiempos de Jesús pensaban que las necesidades, las enfermedades, las aflicciones y hasta la muerte violenta, pensaban en ese tiempo que eran resultados del pecado de la gente. Ahora vamos a entender el trasfondo para que el Señor use la parábola. La gente decía: es que en pecado ha de haber estado, y se asemeja muchas veces a la actualidad, porque a veces somos tendientes a ver alguna desgracia, algún desfavor de alguien. En pecado ha de estar, por eso ha de haber muerto, por eso el Señor le llevó, o por eso está así, porque en pecado ha de estar. Esa misma condición de criterio es la misma condición que a veces hay aquí en el mismo tiempo de Jesús. También podemos decir que hoy seguimos pensando así. Quiero llevarle a Juan capítulo 9 para mostrarle este tipo de pensamiento. El Evangelio de Juan capítulo 9 verso 1. Evangelio de Juan capítulo 9 verso 1 dice: al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento. Verso 2. Y le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Si se dan cuenta, la gente, ¿quién pecó? O sea, la tendencia del pensamiento es a creer que porque ha de haber pecado, por eso está ciego, o está ciego porque ha pecado, ¿sí? Entonces la gente piensa de esa manera. Verso 3, respondiendo Jesús dijo: no es que pecó ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. ¿Qué está mostrando el Señor aquí? Que no es lo que nosotros podemos estar pensando, no es lo que nosotros podemos estar acumulando en nuestro pensamiento, en nuestros labios, en nuestro corazón, porque el hombre alcanza a ver hasta donde puede, pero Dios, que lo examina lo más íntimo del corazón, Él sí tiene la autoridad de juzgar. ¿Sí? Aquí la gente dice: ¿quién pecó? ¿Él o sus padres? Entonces él dice: ninguno. Eso le pasó porque yo quiero manifestar mi gloria en él, y le sanó. Entonces
no podemos ser rápidos para juzgar. Somos rápidos para ver la paja del hermano, sabiendo que nosotros tenemos una gran viga en el ojo. Entonces, esta enseñanza, este tipo de pensamiento es lo que se manejaba en el tiempo de Jesús. La ceguera de este hombre era una oportunidad para Jesús, para que Jesús se glorifique en esta situación, dándole la vista. Vivimos en un mundo caído, donde las cosas no siempre son como las pensamos, ¿verdad? A veces pensamos una cosa y resulta, ¡ay! No ha sido así, perdón. Es que yo pensé, claro, muy bien. En este mundo podemos encontrar los siguientes pensamientos. Alguien puede decir, la buena conducta no siempre recibe recompensa. Es que yo me porto bien, por ende me debe pasar cosas buenas. Eso pensamos. Es que yo no he hecho daño a nadie, ¿y por qué me pasan estas cosas? Estamos esperando que como me porto bien me tienen que suceder buenas cosas. Pero no es bíblico. No es bíblico, porque el Señor dice en el mundo que tendréis aflicción, aunque te portes bien. O sea, no podemos pensar que porque me porto bien, todo lo bueno me va a suceder. Mal pensamiento. Otro en cambio puede decir, alguien puede decir que también la mala conducta no siempre recibe castigo. Pero si hacen eso y mire todavía lo que tienen, mire cómo tienen ellos y miren lo que hacen ellos, no les pasa nada. En cambio a nosotros todo nos pasa. Se compran el carro del año y uno ni bicicleta tiene. Podemos pensar así, ¿verdad? Esos son los pensamientos. Pero recuerde algo, vamos a ir descubriendo en esta parábola qué es lo que el Señor nos va a enseñar. Los buenos a veces no reciben cosas buenas, y los malos que se portan mal a veces reciben cosas buenas. Los malos, sí, los malos reciben cosas buenas. Ejemplos bíblicos. Job, voy a Job. Vamos a Job. Mire lo que dice, capítulo 1, arrancando. Capítulo 1, verso 1. Hubo en la tierra de Uz un varón llamado Job, y era un hombre que perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado, ¿qué dice? Del mal. Era un hombre, varón perfecto, íntegro, derecho, como ustedes. Como ustedes. ¿Sí? Algunos ni se creyeron eso. Mire, este hombre era apartado del mal. Y sin embargo, ¿qué pasó? Sufrió grandes ¿qué? Pruebas. No pruebas, grandes pruebas, grandes calamidades. Y sus amigos le acusaban de que has de haber pecado, algo has de haber hecho, por eso te pasa eso. Y después viendo, renuncia de tu Dios, hasta la misma esposa. No siempre el que hace bien le va a suceder buenas cosas. Este es un claro ejemplo. Otro ejemplo, Asafat, Salmo 73. Salmo 73. Este era un cantor también, como David. Era un cantor, Asafat. Mire lo que escribe Asafat con respecto a este tipo de pensamientos. Porque soy bueno, todo me debe ir bien. Entonces los malos también reciben buenas cosas. Mire lo que dice Asafat, capítulo 73, versículo del Salmo 73, versículo 1. Mire lo que dice Asafat: ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón. Sí, reconocemos, Dios es bueno con nosotros. En cuanto a mí, en cuanto a él, Asafat dice: en cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies. O sea, casi doy el brazo a torcer. ¿En qué? Por poco resbalaron mis pasos. Verso 3. Porque tuve envidia de quienes, de los arrogantes. Dice, viendo la prosperidad de los impíos. Arrogantes, malhechores, maldicientes, adúlteros, fornicarios, todo el pecado. Y todavía, ¿qué hacen con ellos? Prosperados. La prosperidad aquí habla de cosas materiales, porque otra cosa es ser prosperado, en nuestro caso espiritualmente. ¿Ok? Muy bien, ahora aquí dice, viendo la prosperidad de los impíos. ¿Quiénes tenían prosperidad? Los impíos. Verso 4. Porque no tienen congojas por su muerte, pues su vigor está enterito. O sea,
Entonces, no se preocupa por nada y siguen bien puestos. Verso 5, no pasan trabajos, no sudan tanto como otros mortales, ni son azotados como los demás hombres. Mire, por tanto, la soberbia los corona, son soberbios, se cubren de vestido de violencia, o sea, son enojones, violentos, son gente problemática. Verso 7, los ojos se les saltan de gordura, tienen todo, comen bien, logran con creces los antojos de ¿qué? Está hablando del impío. O sea, el impío aparentemente tendría ¿qué? Bendiciones. Pues no son bendiciones. Eso es lo que nosotros, pero si ni tienen a Cristo, ¿y cómo Dios les bendice? No, porque ya vamos a ver cuál es el camino final de ellos. Mire el verso 8, se mofan y hablan con maldad de hacer violencia, hablan con altanería, son arrogantes, no toman en cuenta a Dios. Arrogantes quiere decir no tomar en cuenta a Dios y vivir por su propio criterio. Verso 9, ponen su boca contra el cielo, injurian, dicen no, yo no creo en Dios. Yo no creo en Dios. ¿Le suena a alguien ahí por ahí? Alguien que yo no creo en Dios, un ateo por ahí. Dice, no, yo no creo en Dios. Viene, yo trabajo y tengo casa, tengo carro, tengo casas, tengo bienes, no necesito de Dios, todo me va bien. Los siguientes versos siguen hablando de lo mismo, pero quiero encerrar en el verso 17 para cerrar este ejemplo. Hasta que entrando en el santuario de Dios, ¿quién entró en el santuario de Dios? Asafat. ¿Qué dice cuando entró? Comprendí el fin de ellos. Él por poco tenía envidia. Él por poco decía, yo por qué no, y ellos sí, ¿por qué? Y en este mundo como que a veces envidiamos y reclamamos pero dice que cuando Asafat entró a la presencia de Dios, entendió cuál era el fin de ellos. Y es que así es el pago, hermano. Así va a ser. Mire, hay en Apocalipsis capítulo 2, en Apocalipsis capítulo 2, habla acerca de una exhortación a la iglesia de Tiatira. Capítulo 2, versículo 21 al 23. Mire, entonces, ¿cuál es el fin de los malos que les van bien en la tierra? Van a tener condenación eterna. El fin de ellos, si no tienen a Cristo, en este mundo pueden tener todo, pero en el más allá tendrán una muerte eterna, porque ese es el fin. Mire, entonces los inocentes a veces sufren, no necesariamente por sus faltas, sino porque vivimos en un mundo injusto, caído, en donde hay corrupción, en donde hay compra, por debajo se compra conciencias, en donde se adquiere riquezas, ¿cómo? Vendiendo droga, pasando esta maletita de aquí para acá y ya están $50,000 en la bolsa. Este es el mundo caído en el que vivimos, ¿no? En Apocalipsis capítulo 2, verso 21, hay de los que no se arrepienten y siguen juzgando y condenando por la desgracia de otro. Versículo 21, y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. Está hablando de Jezabel y toda esta enseñanza. Pero a donde quiero llevar a la congregación es que entendamos que aquí el mensaje es para una iglesia, ¿sí? Dice, y le he dado tiempo para que se arrepiente. El Señor está dando tiempo en cualquier área de nuestra vida, en cualquier parte negativa, floja, débil. Él nos da tiempo, dice, para arrepentirnos, pero no quieren arrepentirse, como que ya se hizo callo el mismo pecado. Ya vivo con eso. Ahí viene el pensamiento que decimos, yo soy así y así moriré. Ya me quedo con este pecado, ya se hizo callo, ya se hizo parte de mí, está encarnado en mí. Pues no, hermano. El Señor da oportunidades. Versículo 22, he aquí, yo la arrojo en cama. Cama aquí quiere decir en una clínica, en una parte de enfermedad, en dolores, en enfermedad. Eso es lo que está diciendo. Y en gran tribulación quiere decir grandes problemas a los que con ella adulteran o con ella pecan. A veces hay gente, no en esta iglesia,
Pero hay gente de iglesias en donde incitan, vamos al karaoke, yo te invito, yo pago la primera ronda. O vamos para acá, yo te invito, yo pago. Y hay de aquellos que también son cómplices. Gran tribulación a los que con ella, sino se arrepienten de las obras de ella. Es necesario el arrepentimiento. Recuerden que la enseñanza de la parábola que vamos a estudiar o estamos estudiando es la enseñanza del arrepentimiento. Muy bien, verso 23: y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón. ¿A quién está hablando? ¿A impíos? No, está hablando a la iglesia. Está hablando a la iglesia. Quiere decir que en las iglesias hay esto: que el Señor no nos encuentre a ninguno de nosotros haciendo esto. Y si encuentra a alguien, el Señor dice: arrepiéntete, arrepiéntete, arrepiéntete. No todo lo que nos pasa es producto de nuestros pecados, pero a veces nos pasan cosas por algunos motivos que ya les voy a enseñar. El Señor dice: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. A veces preguntamos reclamando al Señor, nos atrevemos a reclamarle al Dios Todopoderoso. ¿Quién es el hombre para que le reclame al Señor? Pero ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí? ¿Por qué me pasa esto solo a mí? Recuerde, Dios es soberano y debemos tener buena actitud delante de Él a pesar de lo que nos esté pasando. No nos podemos dar el lujo de andar ahí retobados con el Señor. Retobados, no podemos darnos ese lujo. Recuerde que a los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien, conforme a sus propósitos, conforme a sus planes, conforme a su llamado. En lugar de reclamar a Dios, hay que pedir que nos dé fortaleza para soportar la prueba. ¿Sí? Fortaleza, Señor, ya que esto ha pasado, Señor, dame fortaleza para salir de esto. Así que debemos pedir, en vez de reclamar, pedir fortaleza para soportar la prueba y sabiduría para discernir por qué nos ha pasado eso. ¿Sí? Sabiduría para discernir por qué en medio de todo esto. A veces nos pasan cosas por 3 razones. 1, probarnos la fe. ¿Sí? A veces pasan en la iglesia o en los cristianos, pasan cosas, tribulaciones, situaciones, nos pasan por 3 razones. 1, por probarnos la fe o el corazón. Segunda cosa, por disciplinarnos tal vez. Y por último, la palabra menciona por castigarnos y corregirnos. Cuando a usted le pase algo, diga: Señor, a ver, dame sabiduría para discernir. ¿Por qué está pasando? Soy probado. Señor, soy probado porque estoy ofrendando, estoy diezmando, estoy orando contigo, estoy leyendo tu palabra, estoy honrándote, me pongo a cuentas contigo todos los días, me arrepiento todos los días, estoy en comunión contigo, Señor, y honro a mi esposo, honro a mi esposa, con mis hijos, en la iglesia. Señor, ¿por qué me pasan estas cosas? Puede ser por prueba de fe, probando el corazón. Pero si saben que han hecho algo mal, entonces están siendo ¿qué? Disciplinados. Y si han caído y recaído, entonces ¿qué viene? Castigo. Pero que el Señor nos dé sabiduría para discernir. ¿Ok? Mire, quiero con esto volver a la parábola. He explicado un poquito por qué pensaban de esta manera en el tiempo de Jesús. Les pasaba algo, decían: pecadores, ¿no? Pecaron, por eso les pasa esto. Y hasta ahora decimos eso. Mire, ahora sí, regresamos a la parábola, capítulo 13, versículo 1. En ese mismo tiempo estaba allí algunos de los que estaban cerca de los galileos, cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. ¿Qué quiere decir? En las crónicas, en los estudios, en otras versiones de la Biblia, como Dios habla hoy, menciona de que los soldados de Pilato entraron cuando algunos judíos estuvieron haciendo ofrenda de adoración al Señor en el templo, y estos soldados sanguinarios los mataron y mezclaron en el sacrificio de la sangre, mezclaron la sangre de los animales con la sangre de los que fueron muertos. Los mezclaron y abominaron
en el altar regando esa sangre mezclada. Eso es lo que está mencionando aquí. Vuelvo a leer, versículo 1, póngame atención. En ese mismo tiempo estaban allí algunos de los que estaban cerca de los Galileos, cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Quiere decir que ellos estaban en esta situación. En esta situación. Verso 2. Respondiendo Jesús les dijo: ¿pensáis que estos Galileos, porque padecieron tales cosas, o sea, porque murieron de esa manera, eran más pecadores que los demás? El Señor les dice: ¿ustedes piensan que porque murieron así de esa manera son pecadores? El Señor dice, verso 3, no, tremenda desgracia, tremenda situación, murieron. Y no murieron porque pecaron. Mira, el Señor dice, no, antes si no os arrepentís todos pereceréis igualmente. Es necesario vivir una vida de arrepentimiento diario. Diario, no es solo cuando acepté a Cristo y me arrepentí y ya. Sí, todos mis pecados fueron borrados, los presentes, pasados y futuros, sí. Pero cada día, porque vivimos con un Dios santo, tenemos que decirle: Señor, perdóname, Señor, me arrepiento de esto. Perdóname, Señor. No podemos quedar acumulando pecados, acumulando. Eso no quiere Dios. A cuentas con el Señor todos los días. Verso 4 dice otro caso de los mismos: o aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre de Siloé y los mató. Este otro caso también. ¿Pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Y otra vez el Señor Jesús les dice: os digo, no. ¿Cuál es el caso de la torre de Siloé? Eran judíos que estaban ayudando a construir una torre para los romanos. Todo judío que ayudaba a los romanos era considerado por el resto de judíos como traicionero, como traidor, ¿verdad? Estos judíos estaban ayudando a construir la torre y el resto del pueblo decían: traidores. Por eso les pasó lo que les cayó la torre encima. Se les vino la torre encima. Por eso, por traidores. Entonces, cuando el Señor da esto, dice: ¿ustedes piensan así? Pues no, dice verso 5. Os digo, no, antes si no os arrepentís, todos pereceréis. Otra vez vuelve a repetir. Les está diciendo: como ustedes piensan, están mal. No es lo que ustedes piensan. No es como ustedes hablan. Es como yo sé que es. Lo único que tienen que hacer es ustedes vivir arrepentidos. Vivir en arrepentimiento constante. Diario. Sea lo que pase, que el Señor nos encuentre a cuentas con Él. A cuentas con Él. Eso es lo que está enseñando esta porción. Ahora, esta es la gente que está escuchando. Y ahí se levanta la parábola. Este es el tema de pensamiento de la gente. Y con ese tipo de enseñanza el Señor dice, versículo 6. Vamos al versículo 6. Mire lo que dice. Dijo también esta parábola. ¿Cuál parábola? La de la estéril, ¿no? La higuera estéril. Y dijo también esta parábola: tenía un hombre una higuera plantada en su viña y vino a buscar fruto en ella y no lo halló. ¿Qué tenía un hombre? Una higuera plantada en su viña. Ahora, qué interesante. Vamos aprendiendo. Esto es parte de poder entender la cultura de la profecía del Señor en el tiempo de Jesús. Mire, usted si planta una viña, ¿qué fruto da? Uvas. ¿Y por qué plantó una higuera en la mitad del viñedo? A ver, qué raro, ¿no? ¿Qué significa eso? El pueblo de Israel es la higuera. En medio de toda una viña, de todo un mundo, el pueblo de Israel fue escogido para recibir la ley de Dios, para ser bendecido por el Señor. Dios, ¿qué miró? ¿Saldrá algo bueno de Belén? No, nada. Pero salió el Hijo de Dios. Él escogió este pueblo para glorificar su nombre. Pero esta higuera, ya vamos a ver que no hizo lo que Él quería que haga. Entonces, la viña es todo el mundo. La viña es todas las naciones de la tierra. Pero la higuera es Israel, el pueblo de Dios. Dice verso 6: tenía un hombre una higuera plantada en su viña y vino a buscar fruto en ella. ¿A qué vino? ¿Vino a la viña o vino a la higuera?
vino a la higuera, porque eso había escogido. Ahí se había dado a conocer. Ahí mostró su ley. Ahí mostró su bendición. Ahí dio profecía. Ahí dio profetas. Ahí dio todo. Ahí, a ese pueblo. Pero cuando vino a ver a la higuera, a ver si había fruto, se encontró que no lo había. Versículo 6, última parte. Y vino a buscar fruto en ella y no lo halló. Permítame decirle, la gente en su concepto piensa que está bien, que todo anda bien. Aquí Jesús está hablándoles a estas personas que tenían el prejuicio de pensar siempre negativamente contra los demás. La higuera en aquellos tiempos era uno de los árboles más apreciados, más emblemáticos, que daba 3 veces en el año fruto. En abril daba la primera cosecha, más o menos. En junio daba la cosecha temprana, un poquito mejor el fruto. Pero lo mejor era en el mes de agosto o septiembre, en donde ya salía el fruto, pero gordo. El fruto pues robusto. Muy bien, la higuera era como un símbolo de paz y de prosperidad en el pueblo de Israel. La higuera es un símbolo de paz y prosperidad en el pueblo de Israel. En los días de Salomón, un tiempo donde Israel floreció y construyó el templo, que fue catalogado como una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Imagínense. Data que en Primera de Reyes, capítulo 4, Primera de Reyes, capítulo 4, versículo 25. Primera de Reyes, capítulo 4, verso 25. Y Judá e Israel vivían seguros, cada uno debajo de su parra, de su parte, y debajo de su higuera, desde Dan hasta Berseba, todos los días de Salomón, que vivían seguros. Seguros es un simbolismo de que la higuera es símbolo de seguridad, prosperidad, de paz, de sosiego, de descanso, de tranquilidad, porque todo está bien, entonces lo menciona. La higuera como paz, seguridad y bonanza. La higuera representa también a la nación de los judíos. En una viña se da uvas, como ya lo habíamos explicado. Y nosotros, ahora, tenemos que aplicarlo a nosotros. Nosotros somos la nación espiritual del Señor, ¿verdad? La nación física es Israel, pero nosotros somos la nación espiritual del Señor. Por ende, llegamos a ser parte ¿de qué? De la higuera. Espiritualmente llegamos a ser parte de la higuera. En medio de las naciones que no conocen, hay un pueblo que conoce del Señor, un pueblo de Dios. Pero el Señor viene a ver ese pueblo, a ver si hay fruto. ¿Qué fruto está encontrando en nosotros? ¿O no estamos dando fruto? Mire, nosotros somos, como creyentes, somos espiritualmente parte de la higuera, y el Señor viene por fruto. Y de pronto no va a hallar. ¿Qué haya el Señor en esta noche en nuestros corazones, en nuestras vidas? ¿Haya fruto? ¿Hemos crecido? ¿Hemos mejorado? De lo que éramos hace 10 años, hoy, para la gloria de Dios, somos mejores. ¿O seguimos luchando con eso? ¿Hallará fruto el Señor? Dios siempre espera que su pueblo dé frutos dignos de arrepentimiento y mantener esa verdadera relación entre Dios y su pueblo. Israel endureció su corazón y se volvió más a sus costumbres, a sus profecías, a la ley, a la tradición, a la religión, que a la presencia de Dios. Ellos escogieron mejor defender la ley, defender el sábado, defender sus tradiciones, que entender que el Mesías venía por el pueblo. Dios no quiere religiosidad, no quiere sacrificio, no quiere religión. Él quiere un corazón contrito y humillado, al cual Dios no desprecia. Pero al orgulloso, al altanero, al soberbio, lo rechaza. Lo rechaza. Israel decía, entre comillas, somos el pueblo de Dios, somos el pueblo del pacto, somos hijos de Abraham, el Señor está con nosotros, nuestro Dios es el Dios de Israel, el Dios todopoderoso. Somos nosotros. Se jactaban de ser el pueblo escogido. Con sus labios hablan de Él, pero con su corazón niegan de Él o están lejos de Él.
Versículo 7. Y dijo al viñador: he aquí hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no lo hallo. Córtala para que inutiliza también la tierra. Inutiliza también la tierra. He aquí hace 3 años vengo. No habla 3 años literal, sino que da tiempo. El Señor da tiempo para arrepentimiento. El Señor da tiempos para arrepentirse, pero no lo hacen. No lo hacen. Más orgullosos, más soberbios, jactanciosos porque han ido a seminarios, jactanciosos porque ya tienen años de experiencia, jactanciosos porque tienen gran recorrido en el ministerio y ya no aceptan que uno como Timoteo pueda dar un consejito. No, pues yo todo lo sé. A esos Dios aplasta. Dios aplasta. Mire, mi querido hermano, como no hay fruto, hay una consecuencia grave: cortarle, quitarle, sacarla de en medio. Si no hay fruto, ¿para qué está? Usted siembra un árbol de mandarina, muy bien, ya creció, ya las hojas, y si no da el fruto, ¿qué hace? Corte. Porque ¿para qué siembra el árbol de mandarina? Para probar la mandarina, no para que el ojo se quede, qué bonito el árbol, no. El Señor no se queda viendo solo el árbol, el crecimiento. Él ve el fruto que estamos por dar. Mire, en el verso 7 que acabamos de leer, es la profecía que Israel no da fruto. Si Israel no da fruto, será cortada. Ahora, quiero que vayamos al tiempo de Jesús. El Señor está dando esta profecía. Mire, si no da fruto, será cortada. ¿Qué pasó 70 años del tiempo de Jesús? Más o menos a los 33 años murió Jesús, ¿verdad? Al año 70, donde se cumple la palabra con Tito, el general Tito, conquistador, ¿qué pasó? Destruyó Jerusalén. Desde que Jesús dio esta parábola, hablamos de los 33 años antes de morir. En el ministerio habrán faltado unos 35, 40 años para llegar al año 70. Él dice: no la cortes todavía, déjame abonarla, déjame hacerla. Déjame sacrificarme por ellos. Déjame que entiendan. En vista de la dureza del pueblo de Israel, se cumple y es cortada la higuera a raíz con Tito en el año 70, en donde arrasó con todo el pueblo, con todo Jerusalén. ¿Cumplida o no cumplida la palabra de Dios? Cumplida. Una oportunidad más para Israel, pero no entendió. ¿Cómo lo llevamos a nuestra vida? Cada día es una oportunidad. Cada día es una oportunidad. ¿Y cómo estamos? Cada día. ¿Lo está aprovechando o no lo está aprovechando? Ahora, hay lecciones de esta parábola y vamos terminando. ¿Cuáles son las lecciones de esta parábola? Arrepentimiento, versículo 8. Él entonces respondiendo le dijo: Señor, déjala todavía este año, o sea, dale más tiempo, en este periodo, hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone, la riegue, le haga entender, le dé más, pero nada. Y si diere fruto, bien. O sea, llegó el límite. Si da fruto, bien, si no, le cortas. Dicho y hecho. Al año 70, cortado Israel. En nosotros nos da oportunidad. Y puede que el Señor se canse y diga: como ya no me estás dando fruto, como ya no estás mostrando mi gloria, ¿para qué estás viviendo? Porque el aire es gratis. Mijito, ven, mejor rápido acá, que me sigas haciendo quedar mal. Cuidado. Muy bien. ¿Qué lecciones aprendo? Arrepentimiento. Segundo, esterilidad. Quiere decir de algunos que dicen ser cristianos y no viven como cristianos. Son estériles. Son solo árboles que no dan fruto, que vienen y no adoran, que vienen y solo hablan, que vienen y no sirven, que dicen y no son. Y tercera enseñanza es la paciencia de Dios. Han transcurrido más de 2000 años y este es el tiempo que Dios nos ha dado. ¿Cómo nos está encontrando? ¿A cuentas? Mire, la esterilidad. Soy cristiano y no doy fruto.
no sirve. No sirve. Al Señor no podemos engañarle. Mateo capítulo 21. Vamos terminando. Mateo capítulo 21, versículo 43. Por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. Está hablando a toda esta gente y les dice: si ustedes no, les vamos a quitar esa bendición, les vamos a dar a otros. ¿Quiénes? A nosotros, a los gentiles, a usted, a mí, a las naciones. Y acá ha caído la bendición en su vida, en la mía. En su vida y en la mía. Por tanto os digo al pueblo de Israel que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a la gente que produzca los frutos de él. Verso 44. Y el que cayere sobre esta piedra será quebrantado, y sobre quien ella cayere la desmenuzará. ¿Usted ha entendido esta parte? Es interesante. Mire, primera parte del verso 44. El que cayere sobre esta piedra. Si yo caigo, ¿cuál es la piedra eterna? La piedra firme, la roca eterna. Cristo está hablando de él. El que cayere sobre esta piedra, sobre él, o sea, venid a mí los que están cansados y cargados, y yo les haré descansar. Si yo voy a caerme, me voy a rendir sobre él. Me voy a rendir sobre él. Entonces, ¿qué dice? Será, nosotros somos quebrantados, nos quebrantamos donde él será consolado, será bendecido. Pero la segunda parte que dice: el que cayere sobre esta piedra será quebrantado. Quebrantado, que será, dice, se derramará, se arrepentirá y recibirá. Y la segunda parte: y sobre quien ella cayere la desmenuzará. Quiere decir, sobre ella mismo, o te pones con Cristo o Cristo te aplasta. Imagínense que una roca de esa magnitud le aplaste. Yo prefiero estar con Cristo que ser aplastado por él. Eso quiere decir, yo prefiero rendirme al Señor. Yo prefiero desparramarme donde el Señor, arrepentirme, quebrantarme donde él. Prefiero que Cristo esté abajo de mí sosteniéndome, que Cristo esté encima de mí aplastándome. Eso es lo que quiere decir. ¿Dónde está Cristo en usted? ¿Le está sosteniendo o de pronto le está aplastando? Que no sería lo mejor. ¿Cómo aplastaría? ¿Cómo podríamos vivir de una mejor manera? Hermano, mejorando nuestro testimonio día a día, nuestro hablar, nuestro proceder. Yo quiero cerrar esta enseñanza regresando a Lucas capítulo 13. Lucas capítulo 13, versículo 9. Si diere fruto, bien. Y si no, ¿dónde está usted? ¿Está dando fruto o no está dando fruto? Muchas veces pienso que el Señor que tiene el control de todo, a veces por imprudentes hacemos cosas que no están bueno, Dios lo conoce todo, pero a veces pienso que por imprudencia de pronto viré mal, me chocó un carro, me muero. Y así dice: ¿qué haces aquí? Todavía no era tiempo. Por imprudente. Por eso el Señor dice: vivan con prudencia, vivan con entendimiento, con sabiduría. ¿Qué haces aquí? Todavía no era hora, ¿qué haces aquí? Pero bueno, ya. Hermano, si decimos ser la sal, que salemos, que no seamos insípidos. Si decimos ser la luz, que alumbremos, que no seamos tinieblas para nadie. Que el Señor vea nuestra vida agradable a sus ojos. Y que, hermano, en esta enseñanza yo aprendí a que debo seguir dando frutos. Debo seguir dando frutos. No puedo quedarme como estoy. No puedo llegar al nivel que he llegado. Tengo que ser mejor, porque Él viene por fruto, y fruto bueno.